Hay mañanas que llegan con la cara de una sentencia. Y la mañana en que Valentina Corrales empujó su canasta al mercado era exactamente una de esas. No dormía bien desde hacía 10 días. Desde que encontró a su abuela Soledad fría en la silla, con el rosario entre los dedos y una taza de té todavía tibia en la mesita de al lado. Esa taza la perturbaba más que cualquier otra cosa. ¿Qué tan poco había faltado? ¿Qué tan cerca estuvo de llegar a tiempo? Pero los muertos no esperan, y tampoco las deudas. Don Heriberto Salinas, dueño del cuarto donde Valentina y su abuela vivían desde hacía años, le había dado una semana. Una semana para juntar 3 meses de arriendo atrasado, que Soledad había ido postergando en silencio sin decirle nada, para no preocuparla. Valentina lo descubrió entre los papeles que revisó la noche después del entierro, y se quedó sentada en el suelo de la cocina sin poder levantarse durante mucho tiempo. Así que esa mañana gris, con olor a tierra húmeda y humo de leña, salió con la canasta más grande que tenía. Adentro llevaba 22 tamales envueltos en hoja de maíz, cocidos desde las 2 de la madrugada con la receta que había visto hacer a Soledad cientos de veces y que nunca había querido aprender del todo porque aprender significaba aceptar que algún día tendría que hacerlo sola. El mercado hervía con su ruido de siempre. Voces, gallinas, el olor a cilantro fresco y a fritanga mezclados en el aire, como si alguien los hubiera revuelto a propósito. Valentina encontró un lugar junto a la pila de agua. Puso la canasta con cuidado y respiró hondo. Sabía sumar. Sabía que 22 tamales no cubrían 3 meses. Pero también sabía que quedarse en el cuarto esperando un milagro no era un plan. Lo que no sabía era que al otro lado de la plaza, apoyado contra el muro de la tienda de semillas, un hombre que ella nunca había visto la estaba mirando con una atención que no tenía nada de curiosidad y todo de reconocimiento. Amigos, si esta historia les está llegando, regálenme un like y suscríbanse. De verdad ayuda muchísimo para seguir contando historias como esta. La última vez que Valentina le habló a su abuela sin apuro fue un martes por la tarde, 3 semanas antes de encontrarla en esa silla. Soledad quería enseñarle a doblar los tamales. Valentina tenía prisa, tenía el celular en la mano, tenía 1000 razones para no sentarse en esa cocina pequeña que olía a canela y a masa. Le dijo que ya aprendería después, que no era el momento, que ella era necia aferrándose a esas cosas antiguas. Soledad no respondió con enojo. Solo la miró un momento largo, se limpió las manos en el delantal y dijo en voz muy baja que hay cosas que uno solo entiende cuando ya no están. Valentina no le dio importancia, agarró su bolso y se fue. Ahora, parada en ese mercado con las manos oliendo a masa y a hoja de maíz cocida, con los ojos ardiendo de no haber dormido, entendía cada palabra de esa frase con una claridad que dolía físicamente. Había aprendido a hacer los tamales sola. Tarde, a las 2 de la mañana, llorando sobre la olla, buscando en la memoria cada gesto que había visto hacer a su abuela y que nunca se había tomado el tiempo de imitar. Y los tamales habían salido bien. Eso era lo más cruel. Salieron exactamente igual. Esa mañana los estaba vendiendo uno a uno, con una sonrisa que le costaba cada vez más sostener, cuando escuchó pasos que conocía. Don Heriberto Salinas tenía una manera de caminar que anunciaba su llegada antes de que uno pudiera verlo. Pisaba fuerte, despacio, como quien sabe que el suelo le pertenece. Llegó acompañado, se plantó frente a la canasta y sin saludar, con esa voz que cargaba siempre un poco más de volumen del necesario, dijo que le alegraba encontrarla trabajando, porque la semana se acababa mañana y él no tenía costumbre de esperar. Valentina apretó el borde de la canasta. Sintió los ojos de la plaza posarse sobre ella como moscas. Y fue exactamente en ese momento cuando, sin que ella lo viera todavía, el hombre apoyado en el muro de la tienda de semillas se despegó de la pared y empezó a caminar hacia ellos. Don Heriberto dijo en voz alta, delante de media plaza, que una mujer que no puede pagar su techo debería buscar quien se lo pague, y lo dijo con esa sonrisa de hombre que sabe exactamente el daño que está haciendo. El silencio que siguió fue de esos que pesan. Valentina sintió que la cara se le encendía. No de vergüenza, sino de algo más difícil de nombrar. Esa mezcla de rabia y humillación que te paraliza justo cuando más necesitas moverte. El cuñado de don Heriberto se rió por lo bajo. El hombre del ayuntamiento miró hacia otro lado, como si de repente el suelo le resultara muy interesante. Y alrededor, la gente que un momento antes compraba cilantro y regateaba precios se había quedado quieta, mirando, con esa atención incómoda de quien sabe que está viendo algo que no debería ver,
pero no puede dejar de mirar. Valentina apretó tanto el borde de la canasta que los nudillos se le pusieron blancos. Pensó en su abuela. Pensó en los 3 meses de arriendo que Soledad había ido guardando en silencio para no cargarle ese peso a ella. Pensó en la taza de té todavía tibia. Y en lugar de llorar, que era lo que el cuerpo le pedía, levantó la vista y le sostuvo la mirada a don Heriberto sin decir nada. Porque a veces el silencio es la única respuesta que no se pueden quedar. Fue entonces cuando una voz detrás de ella dijo con una calma que cortaba el aire: «Dígame cuánto es». Valentina giró despacio. El hombre que había visto apoyado en el muro de la tienda de semillas estaba a 2 pasos. Era alto, de hombros anchos, con una camisa de trabajo deslavada y las manos que delataban años de labor en tierra dura. No llevaba prisa en la cara, ni tampoco estaba nervioso. Solo miraba a don Heriberto con una tranquilidad que resultaba más intimidante que cualquier grito. Don Heriberto frunció el ceño. Eso no le incumbe. El hombre no se movió. Repitió la pregunta exactamente igual, con el mismo tono, como si tuviera todo el tiempo del mundo y ninguna intención de irse sin una respuesta. Don Heriberto miró alrededor, calculando. Luego dijo la cifra. El hombre sacó el dinero, lo contó sin apuro y lo puso sobre el puesto. No dijo nada más. Se dio media vuelta como quien acaba de hacer algo completamente ordinario, como pagar un café o cruzar una calle. Y Valentina, que seguía sin entender bien lo que acababa de pasar, lo detuvo sin pensarlo con una sola pregunta. ¿Por qué? Él se paró. La miró un momento, como si la pregunta le hubiera agarrado desprevenido. Dijo algo vago sobre que no era justo y volvió a caminar. Valentina se quedó parada junto a su canasta, con la deuda pagada y una sensación extraña en el pecho, como cuando uno recibe algo que necesitaba pero no sabe si tiene derecho a quedárselo. Lo vio alejarse entre los puestos hasta que desapareció. Y no supo su nombre. Esa tarde, cuando el mercado empezó a vaciarse y el sol se ponía detrás de los cerros, tiñendo todo de un naranja cansado, Valentina recogió su canasta con los pocos tamales que no había vendido y se fue a casa cargando algo mucho más pesado que la deuda. Porque el alivio que debería sentir no llegaba limpio, llegaba revuelto, con preguntas pegadas encima. En el camino se cruzó con 2 vecinas que la conocían desde niña. Una le dijo que qué bueno que alguien le había ayudado. La otra, con esa voz bajita que usan ciertos consejos para hacerse más daño, le dijo que tuviera cuidado, que los hombres de los ranchos serranos no ayudaban a nadie sin esperar algo a cambio. Valentina no respondió, siguió caminando. Pero la frase se le quedó pegada en algún lugar entre el oído y el pensamiento, y no pudo sacársela en toda la noche. Se sentó en la silla de su abuela sin darse cuenta. Cuando lo notó, se levantó de golpe como si el asiento quemara, pero luego volvió a sentarse, despacio, porque Soledad siempre decía que los lugares donde alguien fue feliz guardan algo de ese calor, aunque el cuerpo ya no esté. Esa noche no durmió, y a la mañana siguiente, cuando el sol todavía no había terminado de salir, alguien tocó a su puerta. Era doña Carmenza Leal, y la cara que traía no era de visita de cortesía. Valentina la conocía de vista. Era una mujer de unos 60 años, de esas que parecen haber nacido ya con experiencia, con el cabello recogido en un moño apretado y los ojos que miraban directo sin rodeos. Vivía en el camino que subía hacia los cerros y bajaba al pueblo cada semana con la puntualidad de alguien que tiene asuntos importantes en ambos lados. Entró cuando Valentina le abrió, se sentó sin que se lo ofrecieran y dijo sin preámbulo que la hija del rancho serrano llevaba 2 días con fiebre y que Andrés Mamani había preguntado si alguien en el pueblo sabía de remedios caseros, porque había escuchado que la abuela de Valentina era de las que sabían. Valentina se quedó parada en medio de la cocina sin decir nada durante unos segundos. El nombre de su abuela en boca de un desconocido, en esa situación, la golpeó de una manera que no esperaba. Porque Soledad sí sabía. Sabía de fiebres, de toses, de infusiones que parecían simples y funcionaban de verdad. Y Valentina había estado a su lado todos esos años viendo cada preparación sin darse cuenta de que estaba aprendiendo. Doña Carmenza la miró con paciencia. Dijo que la niña se llamaba Luciana, que tenía 9 años y que la fiebre no bajaba con nada de lo que el padre había intentado. Valentina pensó en la vecina del día anterior. Pensó en la advertencia sobre los hombres de los ranchos serranos. Pensó en lo que diría el pueblo si subía a una casa sola con un hombre que nadie conocía bien. Pero también pensó en 9 años, en una fiebre que no cede, y en que su abuela nunca le había preguntado a nadie de qué familia era antes de ayudarlo.
Fue a buscar las hierbas sin decir más. Las tenía guardadas en una lata detrás de la alacena, exactamente donde Soledad las guardaba siempre. Toronjil, eucalipto, ruda, una bolsita de flores de sauco secas que olían a verano viejo. Las agarró con cuidado, las envolvió en un trapo limpio y se puso el rebozo encima. Doña Carmenza la esperaba en la puerta con una expresión que no era aprobación exactamente, pero tampoco era duda. Era algo más parecido al alivio. El camino hacia el rancho subía entre piedras y matorrales con el olor a tierra mojada que deja el rocío de la mañana antes de que el sol lo seque todo. Valentina caminó detrás de doña Carmenza sin hablar mucho. Sentía el corazón un poco más rápido de lo normal y no sabía bien si era por la subida o por lo que esperaba al final del camino. Lo que no esperaba era la casa. Cuando doblaron el último recodo y el rancho apareció entre los árboles, Valentina se detuvo un momento sin querer. Era una casa baja de piedra con el techo bien puesto y un pequeño huerto al costado protegido del viento con estacas y ramas entretejidas. Había ropa de niño tendida en una cuerda, una pila de leña ordenada junto a la pared, un par de macetas con plantas que alguien cuidaba con atención porque no estaban secas ni descuidadas. No era una casa rica, era una casa peleada, de esas donde cada cosa en su lugar dice que alguien trabaja todos los días para que la vida no se caiga a pedazos. Andrés Mamani estaba en el corredor cuando llegaron. La miró con esa misma calma que había tenido en la plaza, sin sorpresa exagerada, sin calidez forzada. Solo dijo gracias por venir, y la hizo pasar directamente al cuarto donde estaba la niña. Luciana tenía los ojos demasiado brillantes para hacer algo bueno. Valentina se sentó a su lado, le puso la mano en la frente, y sintió el calor que suben las fiebres cuando llevan tiempo instaladas. Detrás de ella, en la puerta, había un niño pequeño que la miraba sin moverse. Simón, el menor, con los ojos abiertos y los brazos cruzados sobre el pecho, como si con eso pudiera proteger a su hermana desde lejos. Valentina abrió el trapo con las hierbas y empezó a trabajar. Y Andrés, que había estado de pie junto a la ventana en silencio todo ese tiempo, hizo algo que ella no esperaba. Se arrodilló al otro lado de la cama, le tomó la mano a su hija con mucho cuidado para no despertarla, y esperó, sin preguntar, sin estorbar, solo acompañando. Valentina sintió algo moverse en algún lugar dentro de ella que llevaba días cerrado con llave. La fiebre de Luciana bajó de golpe a medianoche, como si el cuerpo hubiera decidido rendirse de pronto ante los remedios, y ese momento fue tan silencioso y tan alivioso que Valentina sintió que le temblaban las manos cuando le tocó la frente y la encontró fresca por primera vez en 2 días. Andrés estaba sentado en el suelo con la espalda apoyada en la pared del cuarto, con los ojos cerrados pero sin dormir del todo. Esa manera de descansar de los hombres que no se permiten bajar la guardia del todo cuando algo importante está en riesgo. Cuando Valentina le dijo en voz baja que la fiebre había cedido, él abrió los ojos, miró a su hija dormir tranquila por primera vez y no dijo nada. Solo cerró los ojos otra vez y exhaló un aire que parecía llevar guardado desde hacía días. Doña Carmenza dormitaba en la cocina sobre una silla con el rebozo tapándole los hombros. Simón llevaba horas dormido en su cuarto abrazado a una cobija vieja. La casa entera respiraba distinto, más lenta, más blanda, como cuando pasa una tormenta y el aire que queda huele a tierra mojada y a alivio. Valentina recogió las hierbas usadas, lavó la olla pequeña donde había preparado la infusión y se quedó un momento parada junto a la ventana mirando la oscuridad de los cerros. Desde allí el pueblo se veía abajo como un puñado de luces quietas, pequeño, lejano. Y sin embargo ella sabía que mañana, a primera hora, esas luces pequeñas estarían muy ocupadas hablando de ella. Andrés llegó a la cocina sin hacer ruido y puso agua al fuego sin preguntar si ella quería café. Lo hizo y punto. Le dejó la taza en la mesa y se sentó al otro lado con la suya. Durante un rato ninguno habló. Y ese silencio no era incómodo. Era de los silencios que se dan entre personas que acaban de pasar por algo difícil juntas y no necesitan llenarlo con palabras para que signifique algo. Fue él quien habló primero. Dijo que su esposa había muerto hacía 2 años. Lo dijo sin drama, con esa forma directa de nombrar el dolor que tienen las personas que ya lo han cargado suficiente tiempo como para no temerle. Dijo que desde entonces los niños y él solos en ese rancho, y que había noches en que la casa se sentía demasiado grande para 3 personas. Valentina no supo qué responder. Así que le contó lo de la silla de su abuela, lo de la taza de té todavía tibia, lo de la última discusión que no pudo deshacer.
Y mientras hablaba se dio cuenta de que era la primera vez desde el entierro de Soledad que contaba eso en voz alta sin que la garganta se le cerrara a la mitad. Afuera el viento movía las ramas del huerto con un sonido suave y constante. La llama del fogón parpadeaba despacio. Y en esa cocina pequeña que olía a hierbas y a madera vieja, dos personas con pérdidas distintas se encontraron hablando como si se conocieran de antes. Eso fue lo que pasó esa noche. Nada más y nada menos que eso. Valentina se quedó a dormir en el cuarto pequeño que doña Carmenza le indicó, envuelta en una cobija que olía a lavanda seca. Y por primera vez en 10 días durmió de corrido hasta que la luz entró por la ventana. Pero la mañana que llegó no fue tranquila. Don Heriberto Salinas apareció en el patio del rancho antes de que el desayuno estuviera listo, con el hombre del ayuntamiento a su lado y una excusa sobre linderos que a nadie engañaba. Y lo primero que hizo al ver a Valentina salir al corredor fue sonreír con esa sonrisa que no tiene nada de alegría. Valentina entendió en ese momento que don Heriberto no había subido por ningún lindero. Había subido porque alguien en el pueblo le había contado que ella estaba allí. Y él no podía permitirse que una mujer a quien había intentado humillar públicamente saliera de aquella historia sin una segunda herida. Pero esta vez ella no estaba sola en un mercado con una canasta de tamales y el alma rota. Esta vez había dormido, había curado a una niña, y tenía a Andrés Mamani parado a 1 metro detrás de ella, con los brazos cruzados y los ojos puestos en don Heriberto con una atención que no necesitaba ninguna palabra para decir exactamente lo que quería decir. Don Heriberto habló primero, como siempre. Dijo con su voz de siempre, esa que cargaba más volumen del necesario, que era una lástima que ciertas mujeres no supieran cuidar su nombre, que el pueblo ya estaba comentando, que él solo había subido a advertir porque le tenía consideración. Valentina sintió el calor conocido subirle a la cara, pero esta vez no apretó ningún borde de madera. Esta vez respiró hondo, dio un paso al frente y le respondió antes de que Andrés pudiera abrir la boca. Lo que Valentina le dijo a don Heriberto en ese patio dejó al hombre del ayuntamiento sin saber dónde mirar. No gritó, no lloró, no le pidió nada. Le dijo con una voz tan tranquila que resultaba más dura que un golpe, que ella había subido a curar a una niña enferma, que doña Carmenza había estado presente toda la noche, que los remedios de su abuela habían hecho lo que ningún hombre con dinero había podido hacer, y que si él tenía algo concreto que decir sobre su honra, que lo dijera con pruebas o que guardara silencio para siempre. Don Heriberto abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Andrés no dijo una sola palabra en todo ese tiempo. No necesitó decirla. Estaba parado detrás de Valentina con esa calma suya que pesaba más que cualquier amenaza, y don Heriberto lo sabía. Al final el viejo acomodó el sombrero, murmuró algo sobre que él solo había venido a advertir y que cada quien sabía lo que hacía, y se fue por donde había llegado. El hombre del ayuntamiento lo siguió sin mirar a nadie. Sus pasos en el camino pedregoso se fueron apagando poco a poco hasta que el silencio del rancho volvió a ser el de siempre. Doña Carmenza, que había escuchado todo desde la puerta de la cocina, dijo simplemente que el café estaba listo. Valentina bajó al pueblo esa mañana con doña Carmenza a su lado. Sabía perfectamente lo que iba a encontrar. Los rumores en los pueblos no esperan confirmación para crecer, solo necesitan una noche y varias bocas con ganas de usarla. Pero algo en ella había cambiado desde el día anterior. No era valentía exactamente. Era más parecido a ese momento en que uno deja de tenerle miedo a una tormenta porque ya está adentro de ella y descubre que puede mojarse sin romperse. El mercado estaba lleno cuando llegaron. Varias cabezas giraron. Valentina las dejó girar y siguió caminando. Fue el padre Cipriano quien torció el rumbo de esa mañana. Era un hombre de unos 50 años, delgado, con lentes redondos y la costumbre de escuchar antes de opinar, que lo hacía distinto a casi todos. La vio llegar, se acercó con naturalidad y le preguntó en voz normal, sin bajarla ni subirla, cómo estaba la niña del rancho serrano. Valentina respondió que ya tenía mejor color y que había dormido bien. El padre asintió como si aquello fuera la cosa más sencilla del mundo. Y ese gesto simple, esa pregunta dicha sin vergüenza delante de todos, fue suficiente para que el aire de la plaza cambiara apenas. La señora del puesto de frutas, que había conocido a Soledad de toda la vida, dijo que la abuela de Valentina siempre había curado a quien se lo pedía sin preguntar apellidos. El herrero del camino dijo que Andrés Mamani nunca le había faltado el respeto a nadie en el pueblo, y que él podía dar fe de eso. Una mujer joven con un niño en brazos
Dijo en voz baja que ojalá alguien hubiera subido a ayudarla a ella cuando su hijo tuvo fiebre el invierno pasado. No fueron muchas voces, pero en un pueblo pequeño, unas pocas voces dichas en el momento exacto pesan más que un discurso. Don Heriberto apareció cuando el terreno ya no era suyo. Llegó con su paso de siempre, miró alrededor, midió la situación y entendió que algo había cambiado sin que él pudiera señalar exactamente qué. Intentó decir algo sobre el orden del pueblo y las buenas costumbres, pero el padre Cipriano lo miró con esa paciencia serena que desactiva a los hombres que viven del escándalo ajeno, y don Heriberto terminó la frase a la mitad y se fue a su tienda sin terminarla. Valentina lo vio irse y no sintió triunfo. Sintió algo más tranquilo y más duradero que eso. Meses después, cuando las lluvias de temporada habían puesto verde todo lo que el polvo había cubierto durante el verano, Valentina subió al rancho con una maceta de romero que había cultivado desde semilla en el alféizar de su ventana. No era la primera vez que subía desde aquella noche de fiebre. Luciana la esperaba siempre en el último tramo del camino, con las trenzas a medio deshacer y alguna historia urgente que contarle. Simón le guardaba el mejor lugar en la mesa sin que nadie se lo pidiera. Y Andrés había ido aprendiendo, con la misma lentitud con que aprenden las cosas que valen la pena, a no cargar todo el peso solo. Ese día plantaron el romero juntos en el huerto, los cuatro, con las manos en la misma tierra. Y cuando terminaron, Andrés se limpió las manos en el pantalón y le dijo a Valentina que Soledad debe haber sido una mujer extraordinaria para enseñarle todo lo que sabía a alguien sin que esa persona se diera cuenta de que estaba aprendiendo. Valentina miró sus propias manos llenas de tierra. Pensó en la cocina de su abuela, en el olor a masa y a canela. En la tarde que se fue con prisa y no quiso aprender a doblar tamales. Pensó que Soledad lo había sabido siempre, que las herramientas que uno rechaza cuando las ofrecen son exactamente las que uno va a necesitar cuando ya no haya nadie que las ofrezca. Y entendió que su abuela no le había dejado una receta ni unas hierbas guardadas en una lata. Le había dejado una manera de estar en el mundo. Una forma de presentarse ante el dolor ajeno sin calcular el costo. Eso era la herencia real, y había tardado en recibirla, pero había llegado justo a tiempo. La mañana olía a tierra mojada y a romero recién plantado. Luciana le preguntó si volvería la semana siguiente. Valentina miró a Andrés un momento. Él no dijo nada, pero tampoco apartó la vista. Sí, respondió ella. La semana que viene vuelvo. Y esa respuesta sencilla, dicha entre un huerto y unos cerros verdes, fue la más honesta que había dado en mucho tiempo. A veces la vida nos quita a las personas que más queremos justo cuando creemos que todavía tenemos tiempo. Y lo único que podemos hacer con ese dolor es no dejarlo quieto, usarlo, convertirlo en el mismo cuidado que ellos nos dieron, pero esta vez hacia otros. Eso es lo que Valentina aprendió, que lo que recibimos con amor no muere con quien nos lo dio, vive en lo que hacemos con ello. Y ahora te pregunto a ti, que estás escuchando esto. ¿Alguna vez rechazaste algo que alguien quería enseñarte y después lo lamentaste cuando ya era demasiado tarde? Cuéntamelo en los comentarios, porque estoy seguro de que más de uno de nosotros ha estado en ese lugar. Si esta historia te llegó, dale like y suscríbete al canal. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir contando historias como esta.